Buen día a todos. Aquí Ana Cohen, Head de Cohen Aliados Financieros. Es jueves 13 de noviembre, anteúltimo House View del año, por lo menos el global. Y me convoca ahora el análisis de la macro, bastante desafiante análisis, según hablábamos con Martín hace un ratito, porque bueno, tenemos pocos datos de la macro en Estados Unidos, producto del shutdown que se estaría terminando. Una clarísima rotación de sectores en los últimos días, provocando un récord en el Dow Jones, que refleja un poco algún grado de escepticismo respecto a los valores de los equities de tecnología, pero no voy a meterme yo en el análisis porque tenemos primero a Martín Polo analizando la macro y para dónde va la cuestión de estrategia, y luego a Sergio González, el head de Asset Management, volcando eso en ideas y formas prácticas de aplicarlo a las inversiones. Así que sin más, me muteo, les paso la pelota y arrancamos este análisis que duraría una hora esta vez. Bueno, bueno, muchas gracias Ana, buenos días a todos, buenos días Sergio. Bueno, como vos bien decís, Ana, un desafío tratar de llevar un poquito de qué es lo que está pasando, considerando que no hay datos oficiales, pero sin embargo el mercado en el último mes batió récord tras récord, como venimos acostumbrados desde aquel fatídico 2 de abril, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay dudas, como vos bien marcás, valuaciones exigentes, también una macro que tiene sus ruidos, no sabemos quiénes está equivocado, si el mercado o la macro, así que bueno, vamos a tratar de, como hacemos siempre, llevar un poquito de qué nos dicen los datos, ¿no? Imagínate también que para nosotros, como me defino yo, un obrero de datos, que no me publique en 2 meses los datos, un poco que me deja ahí tecleando, pero bueno, vamos a hacer lo que se puede con lo que hay, a ver si verdaderamente este desafío a ir proyectando las cosas que van pasando. Así que... Sí, lo que les eh, faltaba al escenario de incertidumbre era ceguera respecto de los datos. Me imagino que no estás durmiendo tranquilo. No, no podía fallar, el estilo Trump a todos los escenarios de esquina lo tenemos con el amigo, así que bueno, por suerte aparentemente hoy, día 43 ya la cosa empezaría a normalizarse, así que bueno, vamos a ver qué nos dicen los datos cuando se corra el telón de qué es lo que está pasando en la macro de Estados Unidos. Entonces, Ujú. arranco Ana, voy compartiendo y como siempre cada duda, cuestión o me interrumpen o hacen la consulta o si no después cualquier duda lo podemos ver a través de nuestra página de perspectivas, ¿no? Entonces, arrancando porque el título, un poco desafiando la bonanza, también era un poco nosotros el desafío del título, ¿no? ¿Por qué creemos que hay un desafío a la bonanza? Bueno, básicamente porque tenemos un mercado muy bullish, digamos, todos los índices que uno puede ver alcanzó un nuevo récord. Tenemos la particularidad que suben los activos de riesgo, pero también los activos de refugio, ¿no? Tenemos ese doble comando, como que está subiendo todo. Mientras tanto, una macro que se discute cada vez más, ¿no? El hecho de que tengamos durante casi 2 meses un cierre de gobierno federal en Estados Unidos no es cosa como que no está pasando nada. Evidentemente hay fricciones en la economía. También está hablando la Fed, ¿no? La Fed tuvimos en su momento una embestida de Trump contra el propio Powell, un poco que eso hubo fumata blanca por un tiempo, pero bueno, siguen pasando cosas y en un momento el mercado no sabemos si se va a apagar la música. Entonces, esto es un poco el desafío de la bonanza. ¿Hasta dónde podemos tirar de la cuerda y que no venga una corrección como la que tuvimos en 2022? Ojalá no la tengamos que vivir, no la estamos proyectando, pero sí como para tener el mapa de riesgo bien claro, por lo menos por dónde puede venir digamos, como ese llamado de atención, ¿no? Entonces, arrancando un poco cómo viene la actividad, Ana, recordemos que el último dato oficial que tenemos es el del segundo trimestre. El segundo trimestre incluso una estimación, digamos, que nos dio muy bien, un 3,8 anualizado. Esto, como lo pueden ver acá, recupera de la caída del primer trimestre del 0,6%. Ya hemos hablado mucho por qué la economía cayó en estos
en aquellos primeros meses de este 2025. Básicamente lo recordamos, este es un salto en las importaciones que no se correspondió con aumento de las exportaciones, por lo tanto el componente de exportaciones netas nos jugó en contra del PBI. Al mismo tiempo habíamos tenido una desaceleración del consumo porque también el consumidor no es que en Argentina somos campeones mundiales en adelantarnos, sino también en Estados Unidos se había notado eso de que muchos consumidores, ante la expectativa de la suba de aranceles que encarezca los precios, tuvimos un adelantamiento del consumo al cuarto trimestre del año pasado. Por lo tanto, el primer trimestre de este año fue un trimestre más bien sucio en términos estadísticos, que con la normalización de algunos, por lo menos ya teniendo la política arancelaria ya definida, bueno, esto se reflejó en los datos del segundo trimestre, en el cual tuvimos una muy buena recuperación del 3,8%. Como siempre pasan estas cosas, no sabemos cuál es el ruido y la tendencia. Las estimaciones de nuestro querido Naucas de Atlanta están dando que para el tercer trimestre, a pesar del shutdown y de que no tenemos datos oficiales, una Fed oficial se está animando a decir que la economía en el tercer trimestre habría crecido al 4%. En caso de que se dé ese escenario, estaríamos una economía que crece en lo que va de este 2025 al 2%. Y si se dan las proyecciones de los analistas de Bloomberg para el cuarto trimestre, fíjate ahí la desaceleración al 1,1%, estaríamos cerrando un 2025 en el cual esquivamos la recesión. Si le ponemos todo este condimento de todos los ruidos que hubo, el Liberation Day, todo el shutdown más largo de la historia y demás, decimos, bueno, la sacó barata este 2025, más allá de haberla sacado barata, como ves, habiendo crecido al 3% en 2023, al 2,9% en 2024, que este año crezca al 2,1% y el año que viene se está estimando que crezca al 1,8%, uno puede decir que la economía americana está en un suave soft landing. Por lo menos ese reflation ese reflation, ¿no? Esa economía que no frenaba, bueno, le llegó el momento de empezar a aterrizar, ¿no? Algo que habíamos tenido dudas, atravesamos periodos de que veíamos una estanflación, algunos se animaban a hablar de una recesión. Bueno, estamos en un soft landing y obviamente cada vez que hablamos de este soft landing tenemos que ver por dónde vienen, cuáles son los motores del crecimiento de esta economía americana, que de haber caído en el primer trimestre tuvimos 2 trimestres consecutivos de un crecimiento muy fuerte. Y acá la clave, Ana, está si quieres, en lo más importante que es para una economía en la cual el consumo pesa más del 70%, que es lo que pasa con el consumo privado, ¿no? Fíjate ahí cómo del 0,6% creció después en el segundo trimestre más o menos al 2,7%, lo que dio, y en el tercer trimestre estarían apuntando al 3,4%. Si vamos a la inversión privada, algo que ya hemos tocado en otros House View, Ana, cuando vimos todo este impulso de la inteligencia artificial, cómo ya se está reflejando en las cuentas nacionales bajo el componente de inversión en software. Si quieren, lo repetimos, ¿no? Era un componente de la inversión que antes pesaba un 5% de la inversión, ahora pesa el 20% de la inversión. Si lo llevamos a términos de PBI, ya podemos estimar que los gastos que están haciendo las empresas en la inversión en inteligencia artificial o en todo ese mundo tecnológico ya supera el 10% del PBI, y es gran parte de lo que le pone un piso más alto al PBI. Esa es la buena noticia. Lo que pasa que después, bueno, no siempre recuerden que son tasas de crecimiento, ¿no? Entonces, acá, después del boom que tuvimos en el primer trimestre, bueno, es natural que tengan cierta desaceleración, pero tampoco queremos mostrar de como que la inversión va a seguir este camino al derrumbe, ¿no? Por ahora todo indica que la inversión va a seguir aportando, el consumo es lo que se va a discutir, y después por el otro lado tenemos lo que puede pasar por las exportaciones netas, que lo saco de este eje para que se lea, porque como saben, se me van las importaciones, me pasaron de -50 a +50, es como que se ensucia eso, pero pensemos que las exportaciones netas deberían, para que el amigo Trump no se enoje, deberían aportar nada al crecimiento, es decir, que se compense el crecimiento de Expo y de Impo. Y por el otro lado, el otro componente que necesitamos que no aporte al crecimiento
digamos, por una cuestión estadística, es el consumo del sector público, básicamente porque Estados Unidos necesita ir a una consolidación fiscal, que ahora vamos a ver. Entonces, Ana, es el big picture, ¿no? De la economía americana, cómo está el crecimiento. Vamos ahora a ponerle un poquito el cuchillo a los últimos datos que nos fue dando el INDEC, entre comillas, de ellos, en el cual tuvimos los datos de septiembre, un poco con bastante delay, pero bueno, afortunadamente un dato tuvimos en estos últimos 45 días y ahí vemos cómo la inflación, el mercado lo leyó bien, me parece bien que lo haya leído de manera optimista, pero tampoco es que el problema inflacionario se terminó. Fíjate que dio un 0,32% la inflación general, dio un poquito más abajo de lo que había dado agosto. Cuando lo vemos en términos interanuales, los precios subieron al 3%. La mejor noticia de este dato fue que la inflación core, que ya le hemos mostrado, venía haciendo una escalerita al 0,25, 0,3 en agosto. Bueno, en septiembre aflojó un poquito al 0,2%, pero fíjense acá, bueno, me quedó mal el eje, perdón, pero acá si vemos los componentes, fíjate acá, Ana, que tenemos el componente, esto es ropa, que todos los componentes en el cual se puede intuir que pesan más los productos importados, todos esos productos en los cuales golpea un poco la suba de aranceles, empieza a ver esa suba de precios. Obviamente esto lo ponemos, también hacemos un mea culpa, o no sé, un mea culpa, también una reflexión de lo que se esperaba a principio de año, que cuando decíamos que aranceles que volaban del 2% al 20%, por decir en promedio, uno esperaba que la inflación venga mucho más picante de lo que verdaderamente está haciendo. Así que eso, tenemos una parte buena y una parte mala. La parte buena es que zafamos, la parte mala es que no logramos que la inflación converja o vaya camino al objetivo de la Fed, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos preguntan, ¿la Fed puede seguir bajando las tasas en un contexto en el cual la inflación se le empieza a salir cada vez más del objetivo? Y bueno, si miramos la inflación, le digo, no, no podría. Ahora vamos a ver por qué dice que sí la baja, pero si acá lo vemos en la conferencia Powell también, muchos Powell e incluso Besen también, hay una especie de nuevo ver lo que quiero ver y un poco esquivándole a los datos duros, ¿no? Porque un poco la idea que tiene Powell es decir, mira, si saco los componentes arancelarios, la inflación va al 2%. Por lo tanto, mi política monetaria ahí no tiene nada que hacer ante la suba de aranceles. Cuando esto se empiece a licuar, por así decirlo, es decir, ya, porque la suba de aranceles es que el precio sube una vez y para siempre, ojalá que sea eso el fin. Y bueno, entonces ahí no le puedo pedir a la política monetaria que me resuelva ese tema. Ese es un poco el argumento que está detrás. Sin embargo, cuando vemos todos los precios que tenemos en la economía, si le sacamos los que más suben, los que menos, los que más caen, todos estos que mostramos siempre y que enriquece el análisis porque nos da una visión mucho más sólida de qué es lo que está pasando con la inflación, lo que acá la conclusión que les quiero transmitir es que todos los índices de inflación que miremos, saquen lo que saquen, en todos estamos bastante más lejos de la meta, no solo más lejos de la meta, sino como en un olorcito a que se está acelerando, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para después no sorprendernos, ¿no? Y después viene la gran sorpresa que fue negativa, el mercado la lee como a veces como positiva y ahora le voy a explicar por qué van a venir datos negativos que pueden ser transitorios. Ojalá, es una hipótesis. Acá son los últimos datos el último que tuvimos acá es el de agosto. Ana, si recordás, acá pasó mucha agua bajo el río, en el cual tuvimos que en estas barritas que ustedes ven acá, nosotros en nuestro house view hasta mediados de año, un poco siempre destacábamos la fortaleza que tenía el empleo, en el cual todos los meses veíamos que se creaban una tasa, el sector no agrícola creaba más de 150.000 puestos de trabajo por mes, parecía que era inflexible a la baja, era como una carrera que nunca frenaba el empleo. Bueno, primero tuvimos una sorpresa en el que en julio, si mal no recuerdo, hicieron una revisión de los datos, digamos, como para que no nos castiguen a nosotros, digamos, se revisaron los datos y hicieron la módica suma que se crearon 1 millón de puestos de trabajo menos de lo que decían antes, ¿no? Entonces, bueno, eso cuando lo vemos en el margen, en algunos meses en los que pensábamos que se había creado empleo,
Bueno, el empleo vino muy flojo, casi cero. Entonces, fíjate, Ana, cómo esta línea de que veníamos creciendo casi 150.000 puestos de trabajo al mes, bueno, en los últimos 5 meses, 4 meses hasta agosto, como que se desinfló mucho. Eso fue un llamado de atención a la Fed, fue, si quieren, llegó en el momento justo como para que Powell baje el copete, ¿no? Y decir, bueno, sí, tenemos en esto que yo les comento, la dinámica de la inflación por encima y la dinámica del empleo, que también me está castigando y me empieza a subir la tasa de desocupación, es como decir a la Fed, bueno, priorizo el empleo por sobre la inflación, total, a la inflación tengo la excusa, si quieren, es una es un abuso de mi lenguaje, ¿no? Pero si quieren, tengo la justificación de que viene más por el lado de la suba de aranceles que por la política monetaria. Entonces, necesito que la política monetaria esté al servicio ahora de generar mayor creación de empleo. Por eso tuvimos acá que la tasa de desocupación no subió. Ahora bien, estos son los datos de agosto. Ahora muestro el gráfico de acá, del que tenemos en números, el cuadro que tenemos en agosto, para tener el olorcito a qué es lo que puede venir en estos días, considerando de que dentro de estos casi 160 millones de trabajadores que forman la población laboral en Estados Unidos, bueno, casi 3 millones son del gobierno federal. ¿Por qué los digo? Porque cuando hablemos del shutdown es acá donde se corta el bacalao de cuánto podría subir el desempleo en estos meses, considerando que hubo dentro de estos empleados del gobierno federal, hay 650.000 que por lo general son de como transitorios. A varios de estos no les renovaron esa licencia, básicamente porque la oficina estaba cerrada. Por lo tanto, una hipótesis es que esto pasen a formar parte de desocupados. Cuando viene el encuestador y le pregunta, ¿estás trabajando? Y le dice, no. ¿Querrías trabajar? Sí. Bueno, entonces eso pasa a ser desocupado, y es ahí que les voy alertando que seguramente, si es que lo publican, los datos de empleo de octubre van a ser muy malos. Van a ser muy malos porque acá vamos a tener que dentro del universo de empleados públicos esto puede venir muy negativo. ¿Qué otro dato tenemos, Ana? Yo te dije que lo teníamos que arreglar con lo que teníamos como para ver para dónde, cuál es el verdadero termómetro del empleo. Y un indicador que ganó relevancia en los últimos meses, dado que no está el oficial, es el famoso ADP. El ADP es algo para seguir, siempre sale 2 días antes de que salga el non-farm payroll. En los últimos, el ADP es para que el que nos escucha y lo quiere seguir, es más que nada empleo privado. Por lo tanto, cuando lo hacemos contra el non-farm payroll, lo tenemos que hacer contra el non-farm payroll privado, es decir, contra los 135, casi 136 millones que tenemos. En ese contexto, ustedes ahí ven la variación mensual en el gráfico de la derecha que tenemos del ADP contra el non-farm payroll privado. Como ustedes pueden ver ahí, si ustedes lo ven en la foto, dice, uy, no, tiene una correlación un poquito débil, hay a veces que cae, el otro no, pero sí, créanme que si tomamos el promedio, hacemos la película de los últimos 12 meses, son indicadores que deberían ir de la mano, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque, bueno, si yo me tomo que el ADP me puede servir como para estimar cómo viene la demanda de empleo privado, tengo una noticia mala y una noticia buena. La noticia mala es que el dato de agosto fue malo, el de septiembre fue malo, y la buena noticia sería que el de noviembre fue alguito mejor. Se crearon 42.000 puestos de trabajo cuando habían caído 29.000. Entonces, si fue algo mejor, sí, pero nos salimos del margen del mes a mes, ese poroteo que hacemos constantemente, y si vemos la película, bueno, estamos diciendo, señores, la economía hasta mayo creaba 130.000 puestos de trabajo por mes, ahora estamos pasando la gorra, estamos ahí, quietitos, ¿no? Entonces vamos a tener una segunda mitad del año 2025 con un empleo que crece poquito, ¿no? O crece nada o incluso podría caer. ¿Cómo está impactando esta caída, el empleo? Bueno, el consumidor lo va sintiendo al shutdown, va sintiendo esta debilidad del empleo, si bien un poco aflojó su expectativa de inflación, cuando vemos el sentimiento del consumidor es negativo. ¿Por qué decimos que tenemos que seguirlo esto? Porque cuando sube, esto es sinónimo de que el consumidor va a ahorrar menos y va a gastar más. Ahora, si el consumidor se pone más pesimista, por lo general va a empezar
a lustrar el chanchito todos los días porque tiene miedo de quedarse sin trabajo. Estoy exagerando un poco, pero esa es un poco la película, Ana, que se mueve en materia de Estados Unidos, en el sentido, está todo muy bien que la economía crezca a pesar de que no se generan puestos de trabajo, pero como todo en la vida hay que encontrar un equilibrio. No podés crecer sin empleo porque ¿a quién le vas a vender después toda la inteligencia artificial? Tiene que haber un mercado para eso. Entonces, esa es un poco la duda, el miedo que va a tener, que tiene Trump, ¿no? O que tiene Trump no lo muestra, pero sí Powell en el sentido de que, bueno, si desafiamos esta bonanza y nos creemos que la inteligencia artificial nos puede sustituir el empleo, bueno, después las familias van a tener que tener un efecto riqueza muy alto para compensar la pérdida de empleo. ¿Me explico? Entonces acá es lo que Y empezamos a ahí, hilar. perdón, primera Sí. interrupción, empezás a ver que los households, las familias empiezan a estar más endeudadas después de muchos años de superávits en sus cuentas, ¿no? Que eso tampoco Y debe colaborar. De- tal cual, Ana, es decir, vamos a empezar a ver eso, tampoco es el fin del mundo que las familias se endeuden, mientras tengan un mercado que le preste y la morosidad de las familias no aumente, digamos, nos está como se financia el tesoro, ¿no? Acá lo que marca es que seguramente esto le empiece, cuando yo les mostré acá que la actividad venía muy bien, un poco apoyada en la buena dinámica del consumo, bueno, que el empleo empiece a empiojarse un poquito más, bueno, son cuestiones a tener en cuenta, por lo menos a mirar Ujú. con más cuidado, o por lo menos estar alerta a ver cuándo puede venir no quiero decir el derrape, pero sí el que esa luz amarilla, entre amarilla y verde se vaya haciendo cada vez amarilla y lo podamos poner en un semáforo como rojo, ¿no? Son cosas, Ana, no quiero alertar que se viene un ajuste violento, pero son las variables en el cual tenemos que estar atentos para seguir, ¿no? Para ver cómo vienen una vez que tengamos el censo. Acá, bueno, esto ya me quedó viejo cuando empecé a armar el House News, si bien siempre lo armamos a último momento por lo que pasa siempre, bueno, teníamos este que nos basamos en lo que dice la Oficina de Congreso de la Oficina de Presupuesto del Congreso de Estados Unidos, ¿no? No inventé nada, ¿no? Así que acá soy más toma data, pero me parece interesante acá ver cómo va a impactar este récord de shutdown. Tuvimos 20 a lo largo desde 1976, como dice nuestro genio Gogo, este de Final Shutdown, podríamos musicalizarlo también, pero en este sentido, fíjate Ana, no va a ser fácil digerir estos 45 días y monedas o casi mes y medio que tuvimos de tirar de la cuerda, ¿no? De que no haya acuerdo, valga la redundancia, entre demócratas y republicanos. Esto de acuerdo a la oficina del Congreso le va a costar. Bueno, ahí está 6 semanas, bueno, estamos casi, pero redondeemos, casi 1,5 puntos menos de crecimiento para el cuarto trimestre. Por lo tanto, voy alertando, Ana, seguramente cuando nos reencontremos dentro de un mes les voy a mostrar que la economía, como les mostré en el primer gráfico, va a crecer mucho menos en el cuarto trimestre. Y en marzo, cuando nos reencontremos en marzo, si Dios quiere, ¿qué les voy a mostrar? Y que la economía se recupera, que se está recuperando. ¿Por qué? Porque son cosas transitorias. Vos cerrás la persiana, no vendés, pero suponés que vas a vender algo después en los meses siguientes, te vas a ir recuperando. Ahora bien, cuidado que al tirar tanto de la cuerda hay cosas que ya no vas a recuperar y demás está decir que si en algún momento, no sé, nos escucha alguien que está viviendo en Estados Unidos, todo lo que tuvo que vivir, si tenía que viajar, todas las complicaciones que tenía a la hora de tener que tener una autorización para poder construir y demás, bueno, son un montón de cosas que no sé si el mal humor eso se lo cobrará a Trump, pero también estamos en año electoral, uno podría decir, le salió caro a Trump también esto, porque si uno mira las encuestas, son los demócratas los que tienen la voz cantante en el sentido de que la gente cree que es más culpa de los republicanos que los de demócratas, al menos lo que dicen los datos, no invento nada, pero bueno, lo pongo acá como voy levantando un poquito la bandera del 2026, que cuidado que tenemos un contexto electoral en marcha, ¿no? Y en el cual Trump, que hoy dependemos, después cuando veamos el house local, sabemos que es nuestro gran amigo ahora, ¿no? Le tiene que ir bien a Trump para que un poco tener
ese apadrinamiento, si querés. Pero bueno, lo importante, no me quiero ir del tema, Ana, vamos a tener un ajuste en el crecimiento, ¿no? Esto no es caída del PBI, un ajuste, va a crecer 1,5 puntos menos de lo que se hubiese esperado sin shutdown. Así se lee esto, que después se va a recuperar, obviamente, en el primer trimestre y después ya de a poquito se va a ir licuando. En el neto a ellos les da que va a perder un poquito 11 billones de dólares, va a haber perdido la economía de acá a un año producto de estos desencuentros políticos que tuvimos. Y acá, como estoy de tiempo, bueno, voy un poquito más rápido, no le quiero sacar tiempo a Sergio, pero ¿cuál es la película de fondo? Porque acá podemos fingir demencia de que hay un acuerdo, que hay shutdown porque no se ponen de acuerdo en demócratas y republicanos por el Obamacare. Bueno, está bien, para los diarios estamos bien, pero acá hay un problema de fondo que son las cuentas públicas de Estados Unidos. Y acá, como lo podemos ver, Ana, fíjate todo el esfuerzo que quiso hacer el gobierno con lo que tenía en cuanto a que la única política para bajar el gasto, para bajar el déficit que tuvo Trump, que al menos que se conozca, es los aranceles, ¿no? Fíjate que con la suba de aranceles recaudó en lo que va de este año, son más o menos 25.000 millones de dólares que recauda más o menos por mes. Esto es, bueno, le da un poquito menos en el año fiscal 2025, pero bueno, fíjate que es gran parte de lo que me explica la suba de los ingresos, ¿no? Los ingresos este año, en este año fiscal que va, recuerden, de octubre a septiembre de cada año, subió un 6,4%. Obviamente la mayor parte la tuvo en este año, gracias en parte a la suba de aranceles que le explicó, le aportó más, más volumen o más recaudación. De hecho, si este 8,9 le sacamos los aranceles, hubiese crecido al 6%, o sea, tiene su impacto, no es determinante, pero bueno. Y después, por otro lado, tenemos que sí, acá hubo cierto ajuste del gasto y ahí dos empiezan a pelear, ¿no? Como pasa en Argentina, es quién paga el ajuste, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que más allá de todas las discusiones que tenemos, el gasto el año pasado creció al 3,8% y los ingresos crecieron al 6,4%. ¿Cuál es la anécdota, si quieren, así títulos para Twitter, tuitearlo? Es, bueno, los intereses por primera vez superaron el billón de dólares y superaron nuevamente al gasto militar, ¿no? Y acá viene la bronca de Trump de decir, bajame la tasa de interés porque es como que esto creen que esto se lo llevan los mismos americanos, ¿no? Porque gran parte y otra parte el resto del mundo, pero esto es toda la deuda americana que está en manos de, también gran parte está en manos de residentes y bueno, es que le inyecta la economía. Pero no me quiero ir del tema, lo importante que les quiero mostrar acá es la dinámica del gasto, ¿qué dinámica del gasto tenemos? Y volvemos a tener un déficit fiscal muy alto, 6,959 es lo que dio, contra un promedio histórico del 3,8. Creo que, si no me equivoco, 7 veces superó el promedio histórico de los últimos 50 años. ¿Y por qué tenemos mayor déficit? No tenemos mayor déficit porque el Estado recaude menos. Porque fíjate que el déficit del año pasado tuvimos 17% de ingresos, cuando el promedio de los últimos 50 años fue eso, fue 17%. Acá lo que tiene que encarar Estados Unidos es un ajuste del gasto que en promedio fue del 21,1 y está gastando 23,1 del PBI. Ahí está la madre del borrego del déficit fiscal. Y lo que vemos de Trump es lo que hizo ¿a dónde apunta? Y a recaudar menos, porque básicamente lo que apunta en principio es a bajar los impuestos corporativos y después ver, bueno, lo tenía ahí a Elon con la motosierra y demás, pero aparentemente eso por ahora no ha surgido efecto. Colorín colorado, tenemos déficit. ¿Qué vamos a tener cuando nos demos vuelta? Más deuda. Y esa deuda ya llega al 100% del PBI. ¿Es algo para salir corriendo a vender bonos del tesoro? No, pero es algo a tener en cuenta porque es lo que le pone fricción a toda esta economía y es lo que le pone fricción a la política. Y de la política depende también la economía. Y acá sí voy rápido, en el cual vamos como Powell tirando la chancleta, si quieren, ¿no? En este sentido, querían que baje la tasa, la bajó al 4%, ahora se espera que la baje en diciembre, vamos a ver si la vuelve a bajar en enero, pero además de esto le dio un mimo al mercado en el cual dice, frena el ajuste, la consolidación, frena el acomodamiento del balance de la Fed. Ahora la Fed ya no va a estar sacando dólares del mercado, sino se propuso también que lo puede volver a aumentar.
Que lo puede volver a aumentar es darle más liquidez al mercado. Todo va a apuntar como para que las tasas de interés empiecen a estar más relajadas. Van a estar relajadas por más liquidez, van a estar condicionadas por la dinámica fiscal. Ese es el partido que vamos a seguir jugando, que venimos jugando, y el partido en el cual sale empate, ¿no? Porque ahí, más allá de que las tasas un poquito aflojaron, sigue estando la tasa de 10 años por encima, la del 4%, la de 30 años muy cerca del 4,70. Es decir, tenemos esa tensión de tasas. Y acá sí voy, quiero ir rápido, perdón, me repasé. Bueno, es cómo vienen los mercados, ¿no? Y acá vemos el S&P volando, los commodities subiendo modestamente, perdón, se me va la lengua a veces, y por otro lado tenemos los bonos estancados y el dólar como que hizo todo el ajuste. Voy poniendo todos estos condimentos porque Argentina, en un contexto en el cual vamos a tener más apertura financiera, nuestros house view globales van a ser más determinantes de nuestro house view local. ¿Me explico? Porque ahora empezamos a jugar en primera y esto lo vamos a tener que seguir más de cerca. El dólar dejó de apreciarse, de depreciarse en el mundo. De hecho, fíjense que en lo que va del año llegó a ese mínimo en abril, desde entonces lateralizó. Los bonos siguen ahí un poco ahí estables, ahora vamos a ver un poquito, pero el S&P volando. Y el S&P voló el Dow, como vos bien dijiste en la introducción, Ana, voló el Nasdaq, pero fíjate que también acá nuevamente una película conocida, ¿no? Si nosotros tomamos el S&P X ponderado, vemos que hubo una fiesta, pero no tanta. ¿Por qué no tanta? ¿Qué me explica esta diferencia entre el X ponderado y el S&P? Y bueno, nuestras queridas tecnológicas o las siete magníficas que siguen volando, y eso obviamente le da mayor poder al S&P, en el cual se va concentrando cada vez más en las tecnológicas. Y acá lo podemos ver por sectores, fíjate, y acá tenemos atención, ¿no? Porque en este mundo tan cambiante, o por lo menos tan evolutivo, tenemos nuevos protagonistas y algunos que parecen colarse a esta fiesta, que es, si vos me decís, Ana, decime un sector defensivo del S&P, uno dice el de utilities, ¿no? El utilities, porque la gente va a consumir electricidad, va a consumir gas, ¿no? Mucho más, mucha vuelta no hay. Bueno, la inteligencia artificial está llegando a todo eso básicamente por la demanda de energía que hay. Todas estas empresas, silbando bajito, están volando, ¿no? Por eso el que quiere, es la paradoja, podés ser agresivo y conservador y estás ganando plata. Ujú. Eso es un poco, un poco los mensajes que queremos ir dando. Ojalá que no se corte, pero bueno, es momento de arriesgar. Acá tienen las siete magníficas, no voy a ir, pero quiero ir a algo importante que siempre nos preguntan también. Y seguramente Sergio después va a Claro, porque profundizar sobre básicamente este cuando tema. pones, sé lo que vas a decir, cuando empezás a poner las dudas, cuando todo es demasiado bueno, ¿cómo lo sustentás? Y eso es lo que seguramente vas a explicar ahora. Claro, digamos, ¿cómo lo sustento? Y con los balances, estimados. Ujú. Si los balances vienen bien, y bueno, y se acabó la historia, digamos. Acá está dando el 2025, el tercer trimestre de 2025, está dando, esto es dato, yo tomo dato como soy obrero, no lo genero, pero simplemente lo trato de sacarle punta. Bueno, dio un 17% está dando. ¿Cuánto se estimaba que iban a ganar las empresas antes de que arranque la temporada de balances? 8%. O sea, Mm. continuamente vienen duplicando los resultados a lo que se espera. Uno puede decir, las tecnológicas están volando, es todo humo. No, las tecnológicas, sus beneficios. En los últimos 4 trimestres, si nosotros tomamos, para que no haya ruido, ¿no? Tomamos, bueno, ¿cuánto ganaron las empresas en los últimos 4 trimestres? Y lo comparamos contra lo que ganaban las empresas en los 4 trimestres del tercer trimestre del año pasado al cuarto del 2022. Bueno, un 16% más. Esto es un poco para mostrar tendencia, ¿no? Bueno, ¿quiénes ganaron? Comunicación, tecnología, ¿y quién más? Los sectores value también. Salud, 20%, financiero, un 20%. ¿Quiénes son los que no están invitados a esta fiesta? El sector energético. ¿Por qué el sector energético? Porque el petróleo se viene abajo, ¿no? Y se va a seguir viniendo abajo. Perdónenme si soy exagerado con el lenguaje, pero va a seguir cayendo. Acá lo vemos, fíjense, el petróleo en lo que va del año cayó casi un 20%, está por debajo de los $60. Cualquier estimación que uno ve de cualquier banco, el fondo, el Banco Mundial, todos lo siguen viendo al petróleo como un exceso de oferta que va a seguir presionando a la baja los precios. Atención con ese tema. ¿Y cuál es la antítesis del petróleo? El oro, que voló, el oro lo pueden ver, un 60% es lo que subió en lo que va del año.
¿quieren ver el dólar? Tengo una buena y una mala noticia con el dólar. La mala noticia es que el dólar dejó de perder valor contra todas las monedas. Fíjense, y acá tiene nombre y apellido porque el dólar DXY se quedó estable. Bueno, tenemos que el yen nuevamente empieza a debilitarse. Fíjense que prácticamente está recuperando todo. Pero les prometí una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que tenemos para nuestra querida Argentina? Bueno, que el real brasileño no acompañó esa tendencia y se sigue fortaleciendo respecto al dólar. Eso es bueno para nuestro tipo de cambio. Se lo dejo ahí que también como algo que nos alivia. Pero volviendo un poco a las carteras, también tenemos que hay que asumir riesgos. Fíjate, te lo digo yo que soy alguien lo más ¿qué adjetivo pongo? Lo más asustado posible a la hora de invertir, digamos, lo más conservador posible. Bueno, los datos son 100, los datos del Tesoro, nada, no subieron nada. Fíjate lo que subieron los bonos emergentes. Y con esto ya cierro. Todo esto, lo que volaron los activos, ya lo tienen. Pero me quiero ir con esto. En estos tiempos modernos en el cual tenemos que suben los activos riesgosos, el S&P, el Nasdaq, suben los activos conservadores, el oro, fíjense lo que voló en los últimos 3 años, y pierden los ultraconservadores, ¿no? Pierden los bonos, están 12% abajo, y pierde el petróleo que está casi un 23% abajo. Con eso, Ana, era un poco lo que pude lograr con esta shutdown que un poco nos tuvo a mal traer. Pero bueno, esos son un poco los mensajes. Ana, hay que asumir riesgos, lamentablemente. A alguien que no le gusta. Sí, lo entiendo. Igual, felicitaciones porque corriste por todo el contenido y lo comprimiste para que Sergio pueda aplicar algunas de estas ideas a nuestras carteras, las de los clientes, las sugeridas y las que vendrán. Aprovecho para decirle a todo el mundo que si quieren volcar alguna pregunta específica, es el momento. Hablabas un poco del déficit en Estados Unidos, el impacto potencial sobre la deuda y el oro y el oro y el oro. Y ahora lo voy a volcar a Sergio, pero no lo voy a desordenar porque seguro que él tiene una cadencia con la que quiere presentar los temas. Así que le paso la pelota a él y aclaro que está disponible para que en el chat o en Q&A de Zoom vuelquen las preguntas, las voy a ir coordinando y si algunas se repiten más de una vez, interrumpiré con el caso. Ahora me callo y avanzo. Gracias, Martín. Muy No, bien. gracias. Gracias Martín, gracias Ana. Sí, vamos a responder la pregunta ¿con qué se come esto? Y traje una presentación que también la van a poder ver en nuestra una próxima publicación que vamos a llamar asignación de activos o asset allocation y la vamos a empezar a publicar cada 3 meses ahí en nuestras redes. Pero en definitiva, la agenda que les tengo para hoy es repasar un poco los activos, no solo en la métrica de retorno, sino también de riesgo, que es para entender que si bien los retornos pueden ser altos, hay riesgos involucrados y quiero materializarlos, quiero que los vean de qué se trata. Después vamos a compartir cuál es nuestro posicionamiento estratégico en términos generales, si es más renta fija, más renta variable, dentro de la renta fija que nos gusta, dentro de la renta variable que estamos favoreciendo. Y después vamos a repasar por qué favorecemos cada una de las clases de activos, siempre mirando para adelante, en base a lo que nos comentó Martín, los riesgos y las realidades que estamos viviendo, cómo vamos a posicionar el portfolio. Entonces, en renta fija vamos a hablar un poquito de los tips, vamos a hablar un poquito de las yields, de las tasas, de los rendimientos que está teniendo la renta fija. Y puntualmente en una de mis clases de activos favorito por la combinación justamente de riesgo y retorno, que es high yield o de alto rendimiento, que sigue siendo un componente importante en las carteras. Capaz ahora vamos a ver un poco menos que previamente, pero siempre ocupando una parte importante. Después, renta variable. Martín nos había dicho, acá las evaluaciones son exigentes, vamos a fundamentar un poco eso con algunos números. Y también, ¿por qué si las evaluaciones son exigentes estamos teniendo estos rendimientos y parece que el S&P es un tren que todavía no está llegando a destino, sino que tiene recorrido? Después, por último, algunas estrategias para diversificar, para protegerse en este contexto que estamos empujando y que están teniendo buenos resultados. Y por último, cuáles son las ponderaciones en nuestras carteras recomendadas que estamos implementando en diferentes carteras que vamos siguiendo más de cerca, ¿sí? Bueno, la combinación riesgo-retorno, este gráfico que si bien capaz los aburro, pero este es el ABC de las finanzas. Si tienen que resumir finanzas en un solo gráfico, que sea este.
En el eje X, la volatilidad, que es el riesgo, mientras más volátil, más riesgoso, más probabilidades que un día estén con un -20% en cartera. Y mientras más abajo, más conservador, menos chance que te encuentres con un +20% en cartera también. Entonces, vamos a descomponer en las clases de activo lo que es renta variable. Vean que la combinación es que está toda la renta variable por arriba, o sea, en términos positivos, ofreciendo rendimientos muy buenos en los últimos 12 meses, de noviembre a noviembre. Se destacan algunas posiciones que incorporamos en cartera: Europa, emergentes y Japón. Lo que habíamos llamado un mundo de oportunidades se manifestó. Efectivamente, hay rendimientos entre el 20 y el 30% desde que los incorporamos en el portfolio. Muy contentos con eso. No deja de ser bastante volátil el tema. Tuvimos en este episodio el Liberation Day, que colaboró mucho para que los números de volatilidad se alejen del 15 y se acerquen más al 20% para estos índices. Vamos acá con un puntero láser para estos índices. Después tenemos la renta fija, que parece con rendimientos más abajo, mucho menos volátiles, pero también son rendimientos muy buenos para la renta fija. Estamos con devengamientos muy altos, en torno al 7 o al 8% para emergentes, con alguna apreciación de capital por la baja de tasas de interés que se produjo durante este año. Y bueno, ofreciendo estos rendimientos buenos con una volatilidad más baja. Los portfolios ubicándose en la frontera eficiente, combinando volatilidades de renta fija con rendimientos que, si bien no fueron los de Europa, Japón y mercados emergentes, se aproximaron bastante a los últimos 12 meses del S&P. ¿Sí? Las carteras pudieron lograr este objetivo que nos proponemos siempre, de ser eficientes y de hacer esta combinación que andamos buscando. Párrafo aparte para el oro. El oro está en un tren imparable. Los motores de crecimiento lo vemos bien desde que pusimos la tesis esta en los portfolios. Lo único que cambió fue el price, el pricing, es decir, que si bien es algo que nos influye bastante, es como para estudiar. Por ahora seguimos con esta posición en cartera, nos gusta. Si no tienen, los recomendamos. Si tienen, la idea ahora es mantenerlo en este 2% que solemos sugerir. Como le dije, Europa, Japón y mercados emergentes aportando una diversificación muy importante para los portfolios. Y bueno, y el oro siendo un capítulo aparte, jugando en otra liga hace 3 años. Las Ahí te razones. interrumpo y te pregunto lo que nos hace como pregunta siempre una de nuestras clientas, que es ¿por qué no más del 2? El oro tiene esta combinación de volatilidad del 20%. El último mes Ujú. bajó 11. Es impredecible, absolutamente. Si bien en un plazo capaz un poco más prolongado, los fundamentos son este deterioro de las cuentas fiscales de Estados Unidos, que el dólar pierda terreno como moneda de reserva. Siguen estando vigentes. Los números que nos mostró Martín empujan eso. Probablemente, digo, Estados Unidos tiene cómo revertirlo. Por ahora parece no estar en agenda tanto. Pero ¿por qué no más del 2%? Justamente por la volatilidad que viene aparejado, y además porque el resto de las clases de activos también están empujando bastante a los portfolios. Esa Bien, es la eh, consulta, o sea, para no incorporar perfecto. más volatilidad. Te sigo No, dejando si hay un tranquilo. perfil mucho más agresivo, podríamos llegar a considerarlo, pero siempre tiene que estar en claro esta posibilidad que de un mes para el otro puede caer un 10%, y no se le puede echar la La culpa a nadie. respuesta es volatilidad. Sí, de cualquier manera me preguntan acá entre las preguntas si ya no está caro, si vos entrarías igual de no tener la posición ya en la cartera. Sí, de tener la posición en la Bien, cartera implica decir todos los días compro oro, porque todos los días tengo la posibilidad de venderlo. Si lo tengo en la cartera es porque cuando arranca el día digo, lo compro y estoy expuesto bien. al rendimiento. Sí, Ujú, los motores los vemos. Cuando se apaguen tiene que ser como, o sea, un armisticio absoluto en el mundo. Tendría ujú. que de vuelta capaz trabajar con niveles de tasa real bastante más altos de los que tenemos hoy, o Estados Unidos corregir su hoja de balance. Bien, Eso nos adelante. haría bajarlo. Bueno, en términos de asignación estratégica, lo que es renta fija, estamos bajando lo que es el efectivo. Vemos como una baja de tasa de interés, al menos para lo que queda del año. Para el año que viene hay
posiciones más agresivas que hablan de tres bajas ¿cómo es? Tres bajas de tasa, de nivel de tasa. Acá tenemos una posición un poco más conservadora, la manifestó Martín. em, por el tema de la inflación, pero en definitiva sí el sendero es a la baja, por eso la idea es reducir un poco las posiciones en efectivo o treasuries de muy corta duración. Tampoco estamos muy cómodos con duraciones muy largas, porque el riesgo inflacionario parece que está ahí en el 3%, el mercado lo está subestimando. Y la tasa de 10 años que está en 4%, creemos que tendría que tener algo de subir un poco más para ser un poco más atractiva. En ese sentido, vemos más riesgo de perder capital al invertir en duración. Y en lo que es crédito, como los balances vienen bastante bien, tenemos una posición más neutra. ¿Por qué? Porque los spreads siguen un poco más comprimidos para lo que es investment grade, para lo que es high yield, pero los puntos de entrada y los balances nos hacen estar más cómodos con estas posiciones. Con lo que es renta variable, también estamos más neutros, debido a que las valuaciones son exigentes, pero las historias son buenas. Los balances vienen siendo buenos. Ahí les voy a compartir un par de gráficos para sostener esta posición, ¿sí? Después, oro, como dije, lo estamos favoreciendo y los mercados privados están en términos de crédito privado, que es lo que estamos empujando un poco más en este contexto. Estamos teniendo muy buenas experiencias con este tipo de inversiones. Eh, Nos permite diversificar y acceder a algunas operaciones que no llegaríamos si no fuéramos un banco. Y eso la verdad que nos resulta atractivo. La contra, la iliquidez, pero por ahora estamos teniendo una buena experiencia. Para más consultas sobre el tema, lógicamente me llamen a sus asesores financieros de Coven, que constantemente los estamos capacitando en el tema. Con respecto a la renta fija, acá sí ya no hay muchas cosas, o sea, alineadas, hay cosas que nos gustan más, hay cosas que nos gustan menos. Como les dije, lo que es treasuries de corto plazo, tasa fija, lo estamos infraponderando. Con lo que es mediano plazo nos sentimos un poco más cómodos por el nivel de tasa que hay, y con lo que es largo plazo preferimos no estar ahí, debido a que creemos que comprimió mucho. Y que el riesgo es hacia arriba. Sí, lo que estamos incorporando en las carteras son los tips de corto plazo. Creemos que la inflación está subestimada entre las curvas y ahí hay algo para alocar lo que es la liquidez o explotar un poco ese riesgo. Tips de mediano plazo pueden ser un poquito más ilíquidos y el nivel de tasa real tampoco nos resulta tan atractivo. Lo que es mercados emergentes suele tener un buen comportamiento cuando baja la tasa y con este, digamos, debilitamiento que hubo el dólar, con el dólar es probable que todavía tenga para seguir subiendo este tipo de activos. Y después voy a seguir fundamentando sobre mercados emergentes porque es una de nuestras grandes apuestas para este trimestre. Bien, porque hay preguntas sobre el tema. Así que Qué bien. perfecto. Crédito, bueno, investment grade, como les dije, los spreads muy comprimidos, las durations son un poco más largas. Y lo que nos gusta, pero acá es estratégico, no es tan táctico, sino que es high yield, que tiene puntos de entrada muy atractivos, en torno al 7 y pico por ciento. Es el mismo disco rayado que siempre, pero sigue siendo atractivo para un portfolio de largo plazo. La estadística nos indica que la tasa que promete hoy un instrumento de high yield la termina cumpliendo en promedio en 5 años. Es decir, capaz el primer año rinde menos, y el segundo Ujú, también, pero el tercero y el cuarto ya debería empezar a devolver todo lo que prometió. ujú. Una posición sí, más de overweight en hipotecas, ahora la vamos a fundamentar. Y después, con respecto a emergentes, lo mismo, creemos que es un momento donde si la Fed empieza a estar un poco más, a acabar con su quantitative tightening y capaz pasar a un quantitative easing, y eso termina siendo favorable para lo que es emergentes. Después renta variable, Estados Unidos y Europa empezamos a descargar un poco. Estados Unidos también lo vamos a fundamentar. A ver, bajar Estados Unidos no es irse a Estados Unidos, es una Bajar posición la ponderación. dominante en los portfolios, va a seguir estando, pero vemos que las evaluaciones siguen siendo, digamos, exigentes. Y lo voy a fundamentar después, no por el lado de que no crea que vaya a subir, sino por qué es lo que pasa cuando eso pueda bajar.
Japón y en mercados emergentes lo mismo, están los fundamentos, hoy nos gustan un poco para incorporar en el portfolio. Y después con respecto a los estilos, US Value y Mid y Small Cap en cuanto a tamaños, nos parecen un poco más favorables debido eh, La como rotación, ¿no? evaluaciones que tiene Growth. Sí. Ya pasando a lo que es Hay, tips. Sí, perdón, no sé si consulta. lo vas a retomar mercados emergentes a futuro, pero me piden regionalizar, me preguntan por Brasil, Latam, etcétera. Pero bueno, nada, te lo dejo por si lo tenés Te voy ordenado a cubrir distinto, un poco me mercados imagino. emergentes para Ujú. adelante, Dale, pero si no llego a cubrirlo, lógicamente me las anoto y las respondo por mail. dale, Igual estoy en la mitad de la presentación, creo que voy a llegar. Tips genio. que nos gustaba, las tasas reales ya empezaron a pegar la vuelta, están en más o menos en 2% de tasa real en los mejores momentos. Es decir, este momento de tasas reales no se ve desde 2008, más o menos, o 2007 incluso. Y son tasas reales que nos resultan atractivas para los inversores en dólares, más que nada para alocar la liquidez. Por otro lado, creemos que el riesgo este está un poco subestimado, está en torno al 3% y las señales son de baja de tasas y de más que se acabe el apretón monetario. Puede ser que se esté subestimando este riesgo y por la duda la cobertura con este tipo de instrumentos. Acá solemos elegir el instrumento directamente, ningún ETF, ningún fondo, porque no creemos que haya que pagar un management fee para comprar esta clase de activos. Yendo más rápido, este cuadro lo solemos ver es cómo se lee. La base del rectángulo es lo mínimo que rindió la clase de activo. El tope, lo máximo que rindió, por ejemplo, Investment Grade, lo mínimo que rindió fue un 2% en los últimos 10 años, lo máximo un 8%. El promedio se encuentra ligeramente abajo de 4 y hoy está en 4,3 el rendimiento. Esto es como se lee estas cajas. Entonces acá ponemos a todas las clases de activos a comparar. Vemos que los yield to maturity actual de los que están más cerca del techo es de la parte de hipotecas. Y ahí nos estamos posicionando un poco. Después en emergentes, acá vemos que si bien está más cerca del piso, la realidad es que emergentes estuvo haciendo un buen trabajo y tiene lindos puntos de entrada también para mantener en el portfolio y para adelante una idea, una perspectiva también positiva. Por eso sugerimos la parte de hipotecas, mercados emergentes de alto rendimiento y la parte de soberanos también. Soberanos, ahí los vamos a empezar a cubrir un poco más. Pero después, US High Yield, ¿por qué sostengo que es una posición que hay que tener en cartera, además de los yields que va ofreciendo, las bajas volatilidades que suele tener? Y es una clase de activo que lo que le quiero mostrar con este cuadro es que vean la línea roja, es el 50% de una cartera del índice de high yield. Y vean que la parte de esta sombreada, la que estoy marcando, que si bien por momentos fue debajo del 40%, ahora está arriba del 50%. Y es una clase, es una calificación crediticia que es la mejor dentro de high yield. Y lo que les quiero manifestar es que esta clase de activos fue mejorando sus fundamentals poderosamente a lo largo del tiempo. Es decir, no es el mismo riesgo que antes, por ejemplo, a los principios de la década del 2010. Y, digamos, tiene estos rendimientos que es probable digamos, que los dé. Las tasas de default no están muy altas, lo que estuve estudiando un poco es que hay casos de default, pero son muy puntuales y no es algo sistémico. Esta clase de activos sufre cuando hay problemas sistémicos de crédito, no está siendo el caso en este momento al menos. Y con la baja de tasa de interés probablemente eso se disipe un poco más. Además los balances sostenemos, y ahora lo vamos a fundamentar, están viniendo positivos. Eso con respecto a renta fija que nos va gustando. Y después renta variable, cuando hablamos de evaluaciones exigentes, este es el gráfico para ver. Este es el premio que pagan. Cuando yo tengo $100 para invertir, o 100 o 1, lo que sea para invertir, tengo que elegir entre si comprarme renta fija o renta variable. Renta fija me da más certidumbre, o sea, se ubica en las volatilidades más cortas, y renta variable debería tener más volatilidad, pero también más rendimiento. Entonces, Ujú. este premio nos dice, este indicador nos dice que mientras más arriba está este indicador, más premio hay por invertir en renta variable por sobre renta fija. Y cuanto más abajo está, menos premio hay, ¿sí?
Entonces, lo que quiero que se queden ahora, si bien la fórmula la he compartido varias veces, el premio por invertir en renta fija, en renta variable por sobre renta fija es prácticamente cero. O sea, yo me compré un bono de tesoro a 10 años y me compro el S&P y en 10 años deberían rendir prácticamente lo mismo. Ese es lo que quieren decir, ceteris paribus, digamos, el paso del tiempo y estos balances, que se mantengan estos balances, o digamos, que solamente devengan. Ujú. Entonces, no hay tanto premio, no hay tanta compresión acá. Vean que en los últimos años que dijimos que fue espectacular de 2020 para acá, o si quieren agarrar después de la pandemia, que tuvimos uno de los picos donde este indicador salió de un desvío estándar. Todo para ahí, desde ahí para adelante fue una compresión. Tuvimos un pequeño suspiro ahí, un relajamiento con el Liberation Day. Acá este puntito y después volvimos a comprimir. Pero ¿por qué está pasando esto? Lo que está sucediendo es que desde el primer trimestre de 2023 en adelante, como les comentaba Martín, los balances, las ganancias, o sea, tanto las ventas como los beneficios por acción, están batiendo a las expectativas por arriba del 4%. Es decir, se espera que ya un balance exigente donde ganes 10 bueno, o donde ganes 100 bueno, estás ganando 104 o 108. Y eso es un montón, o sea, eso es los beneficios, las ganancias por activo y las ventas también están viniendo por arriba de lo esperado. Acá para tener en cuenta, el S&P tiene un tema de una concentración, no les digo excesiva, pero es la que está viendo hoy. Nunca hubo tanto en tan pocas empresas, en 10 todas concentradas en el sector tecnológico, todas volcadas en lo que sería el desarrollo de inteligencia artificial en diferentes aristas, pero en inteligencia artificial al fin, algunos más en infraestructuras, otros tratando ya de explotarlo digamos, ofreciendo diferentes servicios. Por ejemplo, Tesla que quiere hacer los autos autónomos, Microsoft está haciendo data centers, u ofreciendo, digamos, distintos servicios de- de inteligencia artificial. Que dicho sea de paso, Microsoft es la que ya está facturando, o sea, Ujú. teniendo ganancias con esta tecnología. Entonces, acá es donde se está concentrando por qué el S&P viene a estos niveles y parece un tren que no se detiene. El problema sucedería si estos indicadores empiezan a venir para abajo o empiezan las ganancias a estar en línea. Ni siquiera o sea, que caigan, que estén en línea ya parecería ser una noticia como para estar con mucha precaución. Por eso, si bien sigue vigente el tema de inteligencia artificial, ahí la precaución y decir, bueno, vamos a diversificar la parte de renta variable yendo a otros países como Japón que tiene evaluaciones atractivas, tiene un proceso de reformas corporativas para favorecer el beneficio de los accionistas que está llevando adelante. Tiene un problema de largo plazo que es el demográfico, pero por ahora, digamos, nos está dando muy buenas noticias Japón. El otro punto es emergente, como ven que también tiene evaluaciones atractivas, tiene un contexto un contexto de baja de tasas que puede favorecer a esta clase de activo y emergentes, como les iba comentando, no es petróleo, no es bancos, ya empieza a ser más tecnología, no es solo agricultura, empieza a ser, a formar parte de las cadenas de valor de las empresas, aportando, digamos, conocimiento y piensen que también está Corea del Sur, está Taiwán, está China, lógicamente, todo lo que es sudeste asiático, en este índice. Termino con esto y voy a las consultas. ¿Cómo posicionamos las carteras? Acá voy a repasar un poco la performance. Todas vienen en un año. Las más arriesgadas un 12%, esto es octubre contra octubre, a mes cerrado. Y la más conservadora es un 9%. Siempre trabajamos con volatilidades muy acotadas para un perfil argentino que este año está viendo lo que es la volatilidad en el mercado local. Bueno, afuera, nada, volatilidad tranquila y estos rendimientos que son muy atractivos independientemente del perfil. Y el posicionamiento, bueno, no me quedó, pero un perfil moderado. Hoy estamos con más equal weight con renta variable por estos beneficios por acción que vienen muy bien, pero sí diversificando en lo que es Japón y emergentes más que nada. En Europa lo bajamos a un poco menos que el benchmark.
Estados Unidos, como le dije, si bien estamos sacando un poquito los pies del plato, sigue siendo un 20% del portfolio, 17% del portfolio. Seguimos con el oro al 2. Y lo que es mercados emergentes, soberano y de high yield representan un 10% de la cartera. La parte de hipotecas es una parte medular, dado que nos aporta mucho rendimiento y también una baja volatilidad para descorrelacionar con el resto. Y los tips, como les dije, es lo que más nos está atrayendo de lo que es renta fija debido a los spreads comprimidos. Ana, Bien. quedan para las consultas. No, me parece que las solventaste todas. Muy buena esa diapositiva, me gusta mucho porque es un resumen espectacular. Está a disposición de quien la necesite y me parece espectacular ver ahí los nuevos chicos del barrio, digamos, ¿no? Los high yield, bueno, vos ya los querías, pero bueno, emergente fuerte, mortgage y los tips. Los mortgage backed securities, que para aquellos que peinamos canas nos trae malos recuerdos del 2008, pero en definitiva están saneados, son un gran descorrelacionador y, y La nos tesis de parece una buena inversión. oportunidad. Si te complemento, es hoy esas hipotecas están, el que las paga está pagando una tasa de interés del 2% fija. Entonces, si se queda sin empleo, si pasa algo, es una persona que prefiere vender el auto y seguir pagando la hipoteca a tener Claro. que refinanciarla al 8. Ujú. Entonces, el riesgo de crédito ahí baja drásticamente. Interesante postulación y me parece que es un buen agregado a las carteras y es un estabilizador. Y lo único que preguntan es, insistiendo más que nada sobre mercados emergentes, es otra vez Brasil, renta fija Latinoamérica, y preguntan, y siempre es esta pregunta, ¿por qué no China? Con Yo prefiero respecto que lo a, contestes vos. Con respecto a la renta fija, en general, para ir a un instrumento o a un país, en general trabajamos mucho con los portfolio managers que tienen un equipo que consumen, digamos, de distintos países, hablan con los policy makers de cada país y nos vamos nutriendo más de ellos. Brasil tiene buenas métricas, el año que viene tiene elecciones, hay que ver cómo terminan saliendo como para favorecer para un lado o para el otro. Sigue siendo una economía latinoamericana que va a tener el impacto electoral en los precios. Ujú. Pero sí, los fundamentos ahí de términos de punto de entrada parecen interesantes. Después, ¿cuál otro que me dijiste? No, Ay, ¿por Dios. qué no China? Cuando hablamos Es que del mundo por... sí, emergentes es 70% China. Ujú. Pasa por ahí. Entonces es prácticamente decir China. Tiene también Corea del Sur, como le dije, tiene Taiwán, tiene Latinoamérica mucho más bajo, pero es prácticamente China. China está teniendo mucho avance con inteligencia artificial. Hace poco el CEO de Nvidia dijo que probablemente la carrera de inteligencia artificial la termine ganando China. Eh, Así que es un lugar como para estar. De Ahí vuelta, recomendamos administración activa y alguien que tenga mucho siempre. conocimiento de cómo incursionar, ¿no? Porque no es un mercado Totalmente. fácil, no es un mercado transparente, no es un mercado donde haya libre decisión, está altamente regulado y no siempre el driver es la rentabilidad de los accionistas, ¿no? Correcto. Sí. Sí, sí. Ahí en general preferimos una administración activa y que conozca dónde está invirtiendo. De todas maneras, si hay muchas consultas, podemos armar otro webinar de mercados emergentes con algún especialista estrictamente de ese punto y más de China. Es una Eh, gran idea. ok. Bien. Bueno, Bueno, yo mil creo. gracias a los dos. Queda todo esto volcado en las distintas emisiones que hacemos, no solo en YouTube, esto queda colgado, sino que quedan volcados en los papers que este gran equipo arma en perspectivas.coen.com.ar. Quedamos a disposición a través de los asesores para contestar cualquier cosa que no hayamos hecho en este webinar. Estimados, hasta el último House View Global del año, el mes que viene. Y bueno, creo que nos queda el local en breve también, ¿no? Por supuesto, sí. Bien, Todo asistencia perfecta para los house. Así. como siempre, como Sarmiento. Bueno, gracias a ambos. Bueno, gracias. Hasta la próxima.